Hola comunidad sustentable, bienvenidos a un nuevo video de Vale el Cambio. Hoy te quiero mostrar el proceso para cultivar los tan anhelados tomates. Decidí hacer este video porque muchos me consultan cómo germinar las semillas de los tomates. Vamos desde cero. ¿Cómo conseguir semillas de tomate? Tenés diferentes formas. Podés ir a un vivero o a algún conocido y comprar semillas de la variedad que consigas o que más te guste. Podés conseguir este tipo de semillas que en este caso son del INTA o semillas que regala el gobierno a veces. Muchas veces también se pueden comprar semillas en las ferias agroecológicas. Si no, otra forma es consiguiendo conocidos que tienen huerta, que tienen plantas de tomate, que te den un tomate y que extraigas las semillas como yo te voy a explicar ahora. Por ejemplo, este es tomate cherry amarillo, que saqué un montón de semillas de un solo tomatito cherry amarillo que tiene forma como de pera, de la huerta de una conocida. De ese solo tomatito extraje un montón de semillas. De esas semillas extraje varias plantas y de esas plantas seguí guardando semillas para las próximas temporadas. Este también es de la misma huerta de mi conocida, que es tomate verde. Yo siempre cuando los guardo me gusta anotar la fecha para saber cuánto tiempo me pueden llegar a durar. Y otra forma de extraer semillas es comprando en la verdulería, por ejemplo, este tomate redondo y estos cherries, que son también de unos tomatitos cherries que compré en la verdulería y de ahí extraje sus semillas. Te muestro ahora cómo extraer las semillas de un fruto. Te lo muestro con estos tomatitos cherry que acabo de cosechar de mi planta y te muestro dos opciones. Si vos tenés el tomate y querés cultivar una planta en este preciso momento, podés o enterrar todo el tomate o podés cortar rodajitas. Fíjate la cantidad de semillas que hay adentro. Enterras la rodajita y la cubrís con una capa fina de tierra. La vas humedeciendo y al tiempo te van a ir saliendo las plantitas. Sin embargo, si lo que vos querés es extraer las semillas para secarlas y guardarlas para otras temporadas, entonces podés hacer así. En un colador vas a exprimir el tomate para que vayan cayendo las semillas con la pulpa. Lo que tenemos que hacer para poder guardar estas semillas es separar la pulpa de las semillas. Porque si las guardamos con esa pulpa, la humedad va a hacer que se termine pudriendo esas semillas. Y lo que necesita una semilla para poder estar guardada y aguantar mucho tiempo es estar bien seca y estar en un lugar fresco. Y recordemos que la semilla para germinar necesita todo lo contrario, humedad y calor. Te muestro ahora cómo separar la pulpa de la semilla. Vas a ir mojando y vas a ir apretando. Apreta tranquila porque las semillas son bastante duras. Si bien uno las ve súper chiquititas y frágiles, son bastante duras. Y esa pulpa que las recubre es bastante pegajosa. Entonces hay que apretar bastante para lograr sacarla definitivamente. Ahí limpio bastante. Y ahora las voy a poner en un platito. Y las esparzo en el plato y la dejo secar. Ya sea al sol, a la sombra o adentro. Pero me aseguro que estén bien secas. Te aconsejo que este proceso lo hagas en un plato o algo de plástico y no en un papel, porque como está húmedo, después te queda pegado y cuesta mucho separarlo. Y ahí sí se pueden dañar las semillas. Una vez que estén bien secas, quedan así. Tienen como un aspecto medio peludito, medio brillositas. Y ahora ya las podemos guardar o sembrar. Muchos piensan que es difícil, sin embargo, es una de las semillas más fáciles de germinar, junto con las de zapallos y calabacines. Acá te muestro algunas semillas de diferentes tomates que puse en septiembre, que acá en Argentina está comenzando los calores, la primavera, y como verás los puse directamente en un vasito con tierra y en poco tiempo ya empiezan a germinar. La germinación de la semilla de tomate se hace cuando están empezando los calores o a finales del invierno. Y si querés adelantar el cultivo, tenés que dejarlas adentro hasta que empiecen a salir. Sin embargo, tenés que tener cuidado de que no se te hilen. Por ejemplo, este que te estoy mostrando acá, posiblemente se muera porque estuvo a la sombra
entonces el tallo se empieza a estirar buscando el sol y como no tiene lo suficiente raíz para sostenerlo, se termina muriendo. Por eso es muy importante que apenas empiecen a salir sus primeras hojitas, como este que te muestro acá, ya tenés que ponerlo al sol. Y si todavía estás en invierno, podés cubrirlo con un nylon para que no lo sufra, pero sí que le empiece a dar la luz directa. En esta maceta, en pleno invierno, me salieron varias plantitas de tomate cherry. Como en ese momento no tenía espacio en donde trasplantarlas y las quería cuidar del frío, entonces las dejé acá. Sin embargo, esta maceta es muy chica porque el tomate necesita profundidad, necesita también espacio a lo ancho y necesita también una buena poda. Si no, tiende a embicharse mucho. Esta que señalo acá es una caléndula. Salió sola también y yo la dejé porque va a cuidar a los tomates de que no se le prendan los pulgones a ella. Muchos conocidos me dicen que le da pena podar la planta u otros que no saben bien cómo hacerla. Mi sugerencia es que empiecen de abajo hacia arriba. El tallo tiene que estar lo más libre posible para que la planta pueda respirar y evitemos que contraiga plagas. Pero ¿qué pasa si las dejamos todas amontonadas y no las podamos? Pasan cosas como esta. Acá una de las plantitas se murió porque no tuvo espacio para crecer. Esto no necesariamente pasa con todas las plantas, pero el tomate sí necesita espacio. Voy a empezar entonces a podar un poco estos tomates. Siempre desinfecto las tijeras antes de podar por las dudas que alguna planta esté enferma, para no andar llevando la enfermedad de una planta a la otra. Como te decía, empiezo desde abajo hacia arriba. Incluso si tenés espacio en la maceta, podés seguir agregando tierra porque el tomate tiene la capacidad de generar nuevas raíces y mientras más raíces tenga la planta, más fuerte va a crecer. Este dato es muy bueno para los que tengan sus tomates, como te mostraba antes, en vasitos y ya tengan un tamaño listos para trasplantar. Lo que te sugiero es que podes las hojas de abajo como te muestro en este caso y cuando lo vayas a trasplantar, tapes lo más posible el tallo que dejaste libre de hojas. Es importante que las hojas no queden por debajo de la tierra porque se van a enfermar, se van a llenar de hongos y no le va a hacer bien a la planta. También es importante podar las hojas de abajo porque son las que tienen mayor contacto con la tierra, la humedad, el riego, etc. Por lo tanto, tienen altas probabilidades de contraer hongos. Entonces, eso lo evitamos simplemente podándolas y generando más aireación en la planta. Como verán, esta planta ya tiene algunas flores. Por supuesto que no corto las ramitas que tengan esas flores. Les sugiero que no tengan lástima por la planta, sino que la estamos ayudando a que viva más y mejor, y sobre todo que nos dé mejores frutos. No se olviden que los tomates necesitan ser entutorados. Al igual que los pimientos, tenemos que ponerle lo antes posible un palo largo para irlos atando y que pueda sostenerse bien erguida. Esto en la naturaleza no sucede porque la planta cae a la tierra y crece sin problema. La cuestión es que, como el ser humano quiere cosechar sus frutos, si la planta la dejamos sobre el suelo, no solamente que corremos el riesgo de que animales o personas pisen esos frutos, sino que también al estar en contacto con la humedad se pueden pudrir. Lo ideal es tratar de dejar la menor cantidad de tallos posibles. Y así sigo podando todas mis plantitas que no alcancé a trasplantarlas a tiempo. Y como ya tienen flores, no es muy recomendable trasplantarlas a esta altura. Así que simplemente lo que hice fue dejarlas acá y cosechar tomates cherries más chiquitos. Acá busqué de acercar un poco más la cámara, así se ve bien de cerca cómo hago la poda. Siempre comienzo de abajo hacia arriba. A mí me resulta más fácil así. Acá estaba con duda de esta rama porque veía hojas ya medias enfermas, medias secas, así que opté por cortarla.
Fíjate como acá saqué la mayor parte de las hojas posibles y dejé solamente las flores y un par de hojas más. De esa forma, la planta puede concentrar todas sus energías en producir el fruto. Así quedó estas plantitas de tomate con esta primera intervención de poda que le hice. Y acá Canela vino a controlar que todo esté bien podado. Recuerden que tenemos que mantener la tierra cubierta con un colchón de hoja, de pasto seco, de cartones triturados para protegerla también de las plagas, para mantener más la humedad de la tierra. De esta forma vamos a mantener más protegidas las raíces de las plantas. Y así quedó por ahora nuestra vedette del video de hoy, con colchón inclusive. Algo que tenés que tener en cuenta es que la albahaca es una muy buena combinación con nuestras plantas de tomate. Siempre que pongo a germinar semillas de tomate, pongo paralelamente las de albahaca para tenerlas cerca. Como todavía están chiquitas para trasplantarlas, solamente las apoyo cerca. Y a medida que trasplanto una planta de tomate, trasplanto al lado siempre una albahaca. Pocos días después, una de esas florcitas se convirtió en un pequeño tomatito. Y también podemos ver cómo siguen creciendo algunas ramitas, algunas hojas. Y acá te muestro cómo se pueden cortar fácilmente cuando son chiquitas con las mismas uñas, pellizcándole un poquito, tratando de no herir la planta. A medida que la plantita va creciendo, a mí me gusta pasarlas a una macetita un poco más grande antes de pasarla definitivamente al suelo. Y como te explicaba antes, cuando la pasé a esta maceta, le podé unas hojitas que tenía abajo y completé con la tierra, cubriendo un poco el tallo inferior. Quizás escuchaste hablar del famoso chupón de los tomates. Fíjate que acá hay dos ramitas que forman una V corta y en el medio está saliendo ese chupón. Si no lo arrancamos a tiempo, termina convirtiéndose en una nueva rama. Acá también, con la uña, arranco ese pequeño chupón en el medio. Cuando lo vaya a pasar definitivamente al suelo, esta ramita de acá y esta otra también las voy a podar y voy a cubrir con la tierra hasta acá arriba. Este es uno de los tomates verdes que te mostré al principio en el vasito. Un mes y medio después ya está así de crecido. Un tomate promedio tarda entre 3 a 4 meses desde germinar de la semilla hasta empezar a dar fruto. Acá te muestro esto que te decía antes. Voy cortando las ramitas de abajo y agrego un poco más de tierra para generar nuevas raíces. Ya pasaron 2 meses de la poda y ya coseché varias veces tomatitos. Te muestro cómo está la caléndula, ya florecida, con pimpollos. Y también en el medio trasplanté una de las albahacas que te mostraba. Esto es parte de la asociación benéfica para nuestra huerta. ¿Y cómo podemos abonar nuestras tomateras? Algo que les gusta mucho a estas plantas, al igual que las frutillas, es el café. Entonces, si sos de tomar café en grano o en saquito, no tires los restos. Úsalos cada 15 días aproximadamente para abonar tus tomateras. Cuando las plantas ya tengan flores, también las podés abonar con el té de plátano, que si no lo viste, te dejo el video acá arriba para que lo visites. La planta de tomate tiene mucha tendencia a contraer plagas, por eso tenemos que estar siempre atentos para agarrarlo a tiempo, ya que si no puede ser muy difícil de combatirlo, incluso muchas veces se nos pueden morir las plantas. Las hojas amarillas puede ser por un mal riego, pero en este caso me parece que es porque está empezando a tener arañuela. Entonces lo mejor es agarrarlo a tiempo, cortar esas hojas y quemarlas.
y vamos a cosechar nuestros tomatitos de hoy y algunas hojitas de albahaca para hacer una rica ensalada. No hay nada mejor que cosechar y alimentarnos de nuestra propia huerta, sabiendo que es algo orgánico, natural, sin pesticidas y mucho más sabrosos que los comprados. Yo siempre Oye, ¿te estás tomando las pastillas para la paciencia? ¡Sí, ya! ¡Me las estoy tomando!